Levítico 19:18. Lo vemos también en el Nuevo Testamento, predicado por Jesús. Entonces, está vigente. Si lo predicó Jesús y lo enseñó, esto es Torá. Vamos a ver otro ejemplo. En Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Esto también lo vemos reflejado en Jesús cuando el intérprete de la ley le preguntó cuál es el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? A ver, otro ejemplo lo tenemos en Deuteronomio 6:16. Dice: no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masac. Cuando Jesús fue llevado por Satanás al desierto por 40 días y 40 noches, Jesús dijo: escrito está, al Señor servirás y al solo adorarás, no tentarás. Entonces vemos que Jesús fue y predicó el Torá, algo que muchos piensan que Jesús lo abolió. En Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos moradas con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué recordará el Espíritu Santo? Las palabras que Jesús dijo del Padre que lo envió, que mandó a que dijera. Entonces, si el Jesús predicó Torá, el Padre le mandó a predicar Torá, no mandó a abolirla. Otro ejemplo lo vemos en Mateo 5:17, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús te está afirmando que no vino a abrogar la ley. Muchos piensan que Jesús en la cruz la abolió, rompió los 10 mandamientos, pero no, él vino a cumplir. Y abrogar tampoco vino eso, ni la clavó abrogándola en la cruz. Eso es una interpretación que sacan muchos para decir que con Jesús somos salvos, que Jesús la abolió, pero no, eso no enseñó Jesús. Eso es su doctrina, sus dogmas que le enseñan en su congregación, o su pastor, o su sacerdote, etcétera. Ahora en Lucas 18:18, otro ejemplo de Jesús predicando Torá. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a padre y a tu madre. ¿Esto qué es? Los mandamientos de Dios, Torá. Entonces, si Jesús le están diciendo cómo hacer para heredar la vida eterna y Jesús te manda a guardar los mandamientos, ¿por qué no quieren guardarlo? Porque quieren estar en su idolatría, en su paganismo, en su borrachera, en el adulterio, etcétera, etcétera. Salvo siempre salvo. A ver, en Lucas 10:25 dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Al que respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Vemos que Jesús lo manda a guardar Torá, lo manda a guardar los mandamientos del Padre. Algo que ya se lo dijo, no es nuevo, como piensan muchos, que Jesús vino a enseñar una doctrina nueva, que no vino a enseñar Torá, que no mandó a guardar los mandamientos, no mandó a guardar la Torá, pero que Jesús nunca vas a encontrar acá un dicho de Jesús sobre eso, que él vino a abrogar la ley, los mandamientos, que dijo que guardando los mandamientos no se puede heredar la vida eterna, porque están haciendo a un Jesús mentiroso. Otro ejemplo lo vemos en Mateo 22:34. Dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante
amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estos mandamientos que da Jesús al intérprete de la ley ya están escritos en la Torá. Entonces, ¿cómo interpretan muchos curas, pastores, seguidores, el ungido del Señor? Que Jesús abolió estos mandamientos en la cruz. Si hubiera abolido estos mandamientos, no te hubiera dicho que para heredar la vida eterna tienes que guardarlo. A ver qué más sigue acá. En Mateo 5:17, vamos a ver si le creen a Jesús o no. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces vemos que Jesús de su propia boca dice que no vino a abrogar la ley. Entonces, ¿quién miente acá? ¿Jesús o su líder? Obvio que el líder. Porque acá no vemos a Jesús diciendo, yo he venido para abrogar la ley. Es lo contrario, dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Después el 18 dice, porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Si ya se cumplió todo, pasó el cielo y la tierra, entonces ahí podemos decir que no se guarda la ley. Pero como todavía sigue el cielo y la tierra, no podemos decir que Jesús la abrogó. Acá está diciendo que él la abrogó, como interpretan mucho. Otro ejemplo lo tenemos en Juan 14:23. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Acá tiene que ver quién es el mentiroso, Jesús, el Espíritu Santo, o el que te manda a no guardar los mandamientos, o decir que Jesús la abordó. Otro ejemplo lo tenemos en Marcos 12:28, dice así, a ver. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no está lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Acá tenemos que ver si esto van a preguntarle a Jesús, si guardar la Torá está mal. Que si Jesús está diciendo que esto depende de la ley, ustedes, bueno, los líderes que dicen que no, que Jesús la abolió, que las cambió, tienen que preguntarse si le creen a Jesús o siguen su propia doctrina. Ahora en Mateo 19:16 dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalos a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a su discípulo, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos.
Ahora, en Hebreos 7:11 dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la sentencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad en eficacia. Este mandamiento de Hebreos 7 vemos que es una interpretación que Pablo da sobre el sacerdocio, no sobre los mandamientos de Dios. Porque si tenemos que acá, sí podemos hacer la partición, que muchos dicen que es judaizante, porque los 10 mandamientos se los dio en el monte Sinaí, la ley sacerdotal se lo dio aparte otro día, y los sacrificios también otro día aparte. Entonces no podemos mezclar que Jesús, que el mismo Padre, haya enseñado primero los mandamientos y después vino la ley sacerdotal. Entonces, ¿qué fue primero? Los mandamientos. ¿No? Y después vino la ley sacerdotal levita, de la descendencia de los hijos de Aarón. Ahora, otro ejemplo lo vemos en Efesios 6, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Hijito, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, en Efesios vemos que Pablo está citando la Torá, está citando los mandamientos del Padre. Entonces no puede decir que él la abolió y después está predicando algo que él dice que fue abrogado, como interpretan muchos. A ver, no te falta. Ahora en 1 Corintios 5:9 dice así: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Vamos a repetir lo que nos dice Pablo: más bien os escribí que no os juntase con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario. ¿Qué tenemos los fornicarios? Esto podemos decir que son todos pastores que andan atrás de la hermanita, la pastora que anda atrás del hermanito, el sacerdote que anda atrás de la hermanita curita en la iglesia, o los avaros, estos que predican la palabra de Dios, pero predican el diezmo, algo que ni siquiera los apóstoles predicaron, o la prosperidad, también esto que predican el diezmo de la prosperidad: matar a tu gigante, Dios bendecirá, maldito por maldición el que no diezma. Esto no están predicando, estos son avaros, porque ningún apóstol predicó el diezmo. O idólatra, estos que le rinden culto a las imágenes, al pastor, al sacerdote, dándole más superior autoridad a ellos que a la palabra de Dios. Siguen a ellos como si fuera su Dios, que les daría vida eterna, pero no quieren seguir los mandamientos del Padre. O maldiciente, bueno, estos son los que maldicen. O borrachos, o ladrón, con él tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo
para juzgar a los que están afuera, no juzgáis vosotros a los que están adentro, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces vemos que Pablo está predicando la Torá en el grupo de cristianos, no en el grupo de paganos. Si ellos quieren cometer idolatría, borrachera, robar, asesinar, etcétera, etcétera, eso lo va a juzgar Dios. Pero los que están en la congregación, estos sí se les juzga, se los echa, porque son ladrones, avaros, maldicientes, idólatras, fornicarios, etcétera, etcétera. Ahora en Romanos 3:31 tenemos de nuevo: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces Pablo está confirmando la ley de los mandamientos, llamando a la gente que se aparte de la idolatría, de la fornicación, de la borrachera, de robar, etcétera, etcétera. Ahora, otro ejemplo lo tenemos en el apóstol Juan, en Apocalipsis. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Si acá el último apóstol Juan nos manda a guardar los mandamientos de Dios, ¿por qué no lo obedecemos? Si este Juan esta revelación se la dio el mismo Jesús. Pero no, acá dicen no. Acá dicen no, son los mandamientos de Jesús. Pero si vamos a leer de nuevo, dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Acá te manda a guardar los mandamientos de Dios y, acá, y la fe. Entonces ahí tenemos que estar guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces no son lo mismo. Uno son los mandamientos de Dios y otra la fe en Jesús. ¿Y dónde vemos esta distinción? La vemos en Apocalipsis 1:1, a ver. Apocalipsis. Acá está. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan. Acá vemos la separación. Apocalipsis 1:1. Tenemos la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Acá Pablo está revelando que Jesús tiene una revelación y que Dios le dio esta revelación. No dice que Jesucristo es Dios y se reveló a sí mismo, como cree la unicidad. A ver, ¿solo qué? Sí, solo lo resumió en dos. Que eso no valió nada. Amén. Sí, pero esto estoy viendo en los vivos que están hablando mucho del tema de que Jesús me enseñó Torah, que Jesús abrogó la ley, etcétera, etcétera. Pero no muestran texto, interpretan lo que dice las escrituras. O a ver, o si no te leen, a ver si otro versículo que están diciendo acá en TikTok, ¿cuál era este? A ver. Acá lo tengo. San Juan. Acá está, a ver. Dame que para Mateo 11:12. Dice así. Vamos a leer el Mateo 11:9. Pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es el de quien está escrito: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero este más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan,
porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Cómo interpretar mucho? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces dice que acá se terminó la ley, ¿no? Acá te dice que acá se terminó de seguir dando leyes, pero acá no dice que se abolió la ley. Y si quieres recibirlo, él es el de aquel que Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga más. ¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Acá no vemos que Jesús vino a abolir la ley, como quieren interpretar muchos, que dicen que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Dice que acá no se terminaron las leyes, no hubo más leyes, porque Jesús no vino a predicar una ley diferente de la Torá, de los mandamientos. Pero como así, estoy viendo muchos vivos que están usando este versículo para decir que la ley acá se acabó. Si se acabó, tendríamos que desechar Apocalipsis, que nos manda a guardar los mandamientos de Dios. Teníamos que desechar a Pablo, que está predicando honra a padre y madre. Tenemos que desechar al mismo Jesús, que manda a guardar los mandamientos para tener vida eterna. A ver qué más queda. A ver, queda media hora. 3 minutos. No califica. A ver. A ver este. No. Bueno, vamos a leer esta de Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. ¿Qué bendijo Dios el día séptimo y lo santificó? Esto no está en la ley de Moisés, en la Tará, está en Génesis. Y no pueden decir que Moisés estuvo en Génesis y acá se le dio a Moisés que el día sábado es bendito y santificado, como quieren interpretar muchos que no quieren, dicen que en los tiempos de Moisés ahí apareció el día de reposo. Ahora, en Éxodo, este yo lo leí. No, pero lo leo no. Ahora vamos a leer los mandamientos, ¿cuáles son? Éxodo 21. Y habló Dios a todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, ¿qué manda en los 10 mandamientos? Te manda, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces dice que se acuerden, no dice que acá sí apareció el día de reposo. Ya estaba antes del Éxodo 20 el día de reposo. Lo que manda Dios es a recordar a estos judíos presos en Egipto, que están bajo dioses ajenos, que cuando salieron de Egipto pidieron al hermano de Moisés, a Josué, que le construyeran unos dioses, al becerro de oro, bueno, y un montón, bueno, casi.
Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuándo santificó Jehová el día de reposo y lo bendijo? Al séptimo día. ¿Esto estuvo Moisés acá? ¿Estuvieron los judíos acá? No, esto ya estaba antes que estuviera Moisés, la ley de Moisés, que muchos interpretan que solo son los 10 mandamientos, la ley levita y quieren mezclar todo el conjunto de ley. Pero esta ley ya estaba bendito el día de reposo, antes que recibiera el pueblo la ley. Pero no, estos que no quieren guardar el día de reposo, no sé qué les pasa, o qué tendrán que hacer ese día que no quieren dárselo al Señor. Dice el 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios te da. Esto lo vemos predicando a Pablo diciendo, este es el mandamiento primero, honra al padre y madre para que tus días sean alargados. Después tenemos el 13, no matarás, el versículo 14, no cometerás adulterio, el 15, no hurtarás. Bueno, esto vemos que lo dice el mismo Pablo en el evangelio que está predicando. Si lo abolió, entonces ¿por qué dice que el mandamiento de Dios es honra al padre y madre? Porque esto ya se lo dio en la Torá. Si Pablo la abolió, Jesús la abolió, no estuviera predicando que es un mandamiento antiguo y con promesa. A ver, el 16. No habrás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. A ver qué más. Todavía falta bueno, otro ejemplo lo tenemos en Deuteronomio 10:12, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos. A vosotros de entre los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de persona ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, y a él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Bueno, acá vemos que dice amar a tu prójimo, al extranjero. Bueno, lo mismo que predicó Jesús. A ver cómo toman algunos. Hebreos 8. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón les escribiré y les seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados,
y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Antes yo leí, esto yo leí. Antes yo leí Ezequías. Bueno, lo dejamos hasta acá. A ver, está bien. No, te lo botón.